Buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 132 del tutorial del lenguaje Java y comenzaremos un nuevo tema que son los Enterprise Java Beans. Vamos a definir lo que es un Enterprise Java Bean, que también son conocidos como EJB. Son componentes de servidor de aplicaciones que permiten a los desarrolladores de Java escribir lógica de negocio de manera modular y reutilizable. Los EJB forman parte de la especificación Java Enterprise Edition, o sea, JEE, y proporciona un conjunto de estándares para el desarrollo de aplicaciones empresariales en Java. El JEE proporciona un entorno de ejecución para los EJB en el servidor de aplicaciones. Los contenedores de aplicaciones son responsables de gestionar aspectos como la transacción, la concurrencia, la seguridad, lo que simplifica el desarrollo de aplicaciones empresariales complejas. Esto es porque nos aprovechamos de todo lo que ya existe en el servidor de aplicaciones y pues son cosas de las cuales no tendríamos que encargarnos nosotros. Entonces, bueno, es un poco un esquema grande rasgo de JB. Tendríamos por un lado lo que hemos venido haciendo hace poco, que fue el desarrollo web, que se usa el modelo pista controlador, y tendremos una capa intermedia donde estaría toda la capa del negocio y una capa de persistencia. Hasta ahora nosotros hemos visto JDBC, pero lo usual hoy en día es usar persistencia. Esto, al ser una cosa bastante amplia, lo voy a hacer en un tutorial aparte, que será el próximo tutorial después por fuera del tutorial del lenguaje Java, quiero decir, un nuevo tutorial porque, bueno, tiene bastantes cosas que verle. Bien, entonces vamos a ver un poco esta parte de EJB, perdón. Entonces, ¿qué características tiene? Entonces, bueno, tenemos metadatos declarativos, aunque, bueno, en las últimas versiones los XML de configuración de estos EJB han sido sustituidos por anotaciones. Ya verán que prácticamente ya no se usa. Configuración por excepción. Esto significa que solo debemos configurar lo que sea distinto a las opciones que ya vienen por defecto. Van a ver que esto nos permite escalabilidad, transparencia de ubicación, transaccionalidad, singularidad multiusuario, portabilidad y reusabilidad. ¿Cuáles son los principales tipos de EJB? Bueno, para empezar tenemos los Session Beans, que a su vez se van a dividir en tres tipos más. Estos Session Beans encapsulan la lógica de negocio y proporcionan servicios a otros componentes de la aplicación. Se benefician de las características proporcionadas por el contenedor EJB. Así, el desarrollador deja de preocuparse por esos detalles y puede centrarse en la lógica específica de la aplicación. Entonces, dentro de los Session Beans tenemos los Stateless Session Beans, que no mantienen estado entre llamadas del cliente. Cada invocación del cliente es independiente de las anteriores. Esto lo vamos a ver en más detalles en próximos tutoriales. Stateful Session Beans mantienen un estado de conversación con un cliente. La instancia del bean está asociada con un cliente específico y retiene el estado durante varias llamadas. Y también tenemos el Singleton, que crea una única instancia para la aplicación que mantiene el estado. Es una combinación como de los dos anteriores. Aparte de esto tenemos los Entity Beans, que eran una parte integral de JB, pero en versiones más recientes de Java los desarrolladores tienden a usar JPA, que es la persistencia de la que hablamos hace rato. O sea que estos Entity Beans ya se usan realmente muy poco, o probablemente ya en aplicaciones bastante antiguas que ya estén en mantenimiento y que van siendo sustituidas y ya prácticamente no existen. Entonces, de estos Entity Beans no vamos a tratar. Solo es bueno que sepan que existen por si acaso se consiguen alguna cosa de estas por ahí. Y los otros son los Message Driven Bean, MDB, que permiten a las aplicaciones empresariales procesar mensajes asincrónicos. Están diseñados para escuchar y responder mensajes enviados a través del sistema de mensajería como Java Message Service, de estos JMS, que es un tutorial que vimos hace poco. La idea es poder trabajar en conjunto con ese otro tutorial, pero bueno, lo vamos a ver en un capítulo aparte. Bien, de estos JB es importante las interfaces, porque para usarlos vamos a necesitar crear esas interfaces, o por lo menos van a estar creadas de manera implícita. Entonces,
Para la EJB se pueden crear dos tipos de interfaz, la local y la remota. Y ambas sirven para publicar los métodos que están accesibles en el EJB, digamos, por otros componentes. La interfaz local indica los métodos del EJB disponibles para otros componentes dentro de una misma máquina virtual. Hay que tener cuidado con esto de máquina virtual. Máquina virtual significa máquina virtual de Java. Dentro de una misma computadora pueden haber varias máquinas virtuales. Eso lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a desarrollar a continuación. La interfaz remota indica que los métodos del EJB estarán disponibles para otras máquinas remotas, es decir, para poderlo compartir entre varias máquinas, digamos. A partir de la versión 3.1 de los Enterprise Java Bean no es necesario definir formalmente estas interfaces. Si no existen, por defecto los accesos a los métodos del EJB van a ser remotos, a menos que se utilice la anotación local bean. Esto se ha hecho para reducir un poco el código. Sin embargo, si necesitamos ejecutar nuestro EJB de manera remota, desde otras máquinas virtuales, sí que vamos a necesitar crear la interfaz remota. Y bueno, un detalle es que los EJB pueden tener múltiples interfaces. Bien, otra cosa importante es el JNDI, porque es la forma como se organizan los componentes dentro de un servidor de aplicaciones. Ya lo hemos visto sin mencionar lo que era cuando trabajamos con JMS. Entonces, este JNDI es el acrónimo de Java Naming and Directory Interface. Permite a las aplicaciones Java descubrir y obtener datos o recursos a través de un nombre de manera similar a cómo se busca un contacto en una agenda telefónica. JNDI es extensible y puede trabajar con varios servicios de directorio como LDAP, DNS, RMI, Corba y más. Esto significa que los desarrolladores pueden utilizar JNDI para acceder a recursos y servicios de manera estándar sin tener que preocuparse por los detalles específicos de la implementación del servicio del directorio subyacente. ¿Por qué mencionamos los JNDI? Porque dentro de JDE se utiliza para localizar los EJBs, cuando van a ser accedidos de manera remota. Entonces es un concepto bastante importante. Bien, ¿qué vamos a hacer en la parte práctica de hoy? Bueno, vamos a mostrar cómo se va a crear un EJB que va a tener interfaces local y remota. Este EJB va a ser llamada desde la misma máquina virtual por un web service o por un cliente de otra máquina virtual. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Se me olvidaba comentar que bueno, para esta parte también vamos a usar el servidor de aplicaciones. Bueno, ya lo he dicho, pero no lo especifiqué. Así que verán pasando por la parte superior derecha de vuestras pantallas un link que les dará acceso al tutorial donde explico cómo se instala y configura. También encontrarán ese link en la descripción del video. Entonces, bueno, vamos a crear una aplicación web que se va a alojar en nuestro servidor de aplicaciones. Entonces vamos a crear una web application. Vamos a, siguiendo nuestras secuencias, Java 132. Vamos a poner en A, porque vamos a tener que crear también un cliente. En este caso, pues dejamos estos valores por defecto y creamos nuestra aplicación. Bien. Una vez creada, vamos a crear nuestros paquetes. Vamos a crear un paquete donde vamos a poner nuestro bin. Entonces vamos a llamarlo EJB. Y para ese bin vamos a crear una clase muy sencilla. Lo vamos a llamarlo bin for test. Bin for test. Y es un bin que va a tener dos funciones. Una función remota y una local. Pero bueno, vamos a crear entonces primero las interfaces. Vamos a crear una interfaz remota y otra local. Entonces vamos a crear primero la remota. Entonces vamos a crear el bin
for test remote. Y esta interfaz la vamos a anotar como remota, remote, y básicamente es un método que va a devolver, bueno, aquí como es la interfaz solo la vamos a definir, vamos a ponerla remote function. Además vamos a definirla una interfaz local también. Esto sería, bueno, vamos a seguir el mismo nombre, bin for test local. La anotamos como local y esta interfaz lo que va a tener es un método que va a devolver una cadena que va a ser una function local. A ver, remote, no, local function, vamos a seguir la misma nomenclatura, local function. Bien, entonces cada uno de estas interfaces está definiendo los métodos que van a estar disponibles para, digamos, nuestra misma máquina virtual o para otras máquinas virtuales o la misma, porque los remotos pueden ser accedidos desde cualquier lugar. Acá dirían ustedes, bueno, ¿por qué no hacemos todo remoto que es más fácil? El tema es que los remotos consumen muchísimo más recursos. Entonces, si sabemos que solo se va a acceder localmente nuestro bin, pues es mejor crear una interfaz local por ahorro de recursos. Entonces, acá vamos a poner que nuestro bin va a implementar el bin for test local y el bin for test remote. ¿Ok? Esto nos va a obligar a implementar los dos métodos. Entonces, bueno, vamos a implementar. Y básicamente nuestros métodos lo único que van a tener es, van a retornar pues, unos textos. Vamos a poner este texto, un texto tan simple como texto que proviene de la función local, y al otro le vamos a poner que texto que proviene de la función remota. Y bueno, para que sea algún bin, un JB, vamos a anotar esta función como stateless. Ya esto lo vamos a hablar en el próximo tutorial. De momento, conformémonos con saber que esto es un bin. Y bueno, ya con esto tendríamos nuestro bin. Ahora vamos a intentar ejecutar nuestro bin, pero lo vamos a ejecutar desde un web service. El web service, como también forma parte de nuestra misma aplicación y aunque fuera de otra aplicación web, va a estar dentro de nuestro servidor de aplicaciones, estaría dentro de la misma máquina local. Entonces, podría acceder localmente. Aunque también va a poder acceder al método remoto. Eso ya lo vamos a ver. Vamos a crear acá un nuevo paquete, vamos a llamarlo web service. Y en esto, pues simplemente vamos a crear un web service. Aquí vamos a crear una clase que llamada web service. Y aquí, bueno, quitamos los comentarios. Y le vamos a poner acá el path test, por ejemplo. Vamos a importar la librería. Y vamos a darle acceso a los EJB, entonces hay que inyectarlos, aquí también hay inyección de dependencia, que esto lo hablamos en los tutoriales anteriores de CDI bins, pueden verlos antes de este para refrescar ese concepto, y para inyectarlos se utiliza la notación EJB, en este caso. Para los CDI bins usábamos inject, aquí es EJB, y ponemos private, nuestra interfaz, vamos a poner bin for test local y aquí vamos a hacer el bin local y también vamos a poner nuestro otro EJB para el acceso remoto, private
bin for test remote. Entonces este es bin remote. Y vamos a crear un par de endpoints para poder acceder a estos métodos. Entonces vamos a hacer un get y vamos a darle un path específico. Vamos a poner a este local y acá vamos a poner public string ejecutar local y este lo que va a hacer es return bin local punto. Es que le puse un nombre un poco raro. Bueno, vamos a local function y acá local function, grabo todo y local function. Vale. Para la función remota vamos a crear otro endpoint. Entonces le vamos a poner path remote y vamos a hacer un public string ejecutar remote y esta va a ejecutar el bin también. Return bin. Al final estos dos apuntan al mismo bin. Lo que pasa es que el nivel de acceso de cada una de las interfaces es distinto. Por eso hemos creado dos variables, ¿no? Entonces bin remote punto remote function. Bueno, vamos a compilar y bueno, acá se me olvidó actualizar el POM que tiene un pequeño problema siempre y para esta versión hay que poner acá 3.4 por ejemplo de este plugin de Maven. Compilamos ahora sí, ha sido exitoso y vamos a ejecutar. Acá se estará publicando el bin en el servidor de aplicaciones. Como verán acá, todo esto es la publicación del bin. Y aquí hay un detalle bastante interesante que tenemos que guardárnoslos para el acceso del cliente remoto. Voy a copiar y pegarlo. Bien. Si vemos acá, bueno, vamos a ver dónde está publicado en nuestros web services. Está acá en Resources. Entonces, Resources. Test. Y le pusimos local. Y entonces me devuelve el texto de la función local. O sea, que quiere decir que se ejecutó el bin. Y si le doy el remoto, verán, se me cerró, perdón, voy a volver a abrir. Entonces acá sería Resources, Test, Remote, creo que le puse, y el texto que proviene de la función remota. Entonces, como ven, el bin se ha ejecutado tanto el remoto como local porque recordemos que estamos ejecutando dentro de la misma máquina virtual, es decir, la máquina de nuestro servidor de aplicaciones. Vamos a entrar un momento en el servidor de aplicaciones. El localhost, hay que ir al puerto 9990. Acá le damos el usuario administrador con el usuario y la clave que haya puesto cada uno en la instalación. Y entonces vamos a ver acá que en los despliegues, pues acá tenemos nuestra aplicación que fue desplegada. Acá con esto hemos puesto el bin en el servidor de aplicaciones. Si le damos acá en Runtime, acá buscamos nuestra computadora y acá buscamos EJB,
vemos que aquí está el JB que acabamos de crear. Esto crea un pool. Fíjense que está creando un pool de 128 instancias, de las cuales estamos usando una. Aquí podemos ver más detalles. Bueno, tiene que ver con los JNDI names que estamos diciendo. Lo publica con varios nombres porque hay varios servicios que lo pueden utilizar. Nosotros pues vamos a intentar usarlo desde una aplicación remota. Pero bueno, como ya se ha demorado bastante el tutorial, pues vamos a dejarlo hasta acá y en la próxima sesión vamos a crear la función que accede al EJB en manera remota, desde una máquina virtual independiente. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.